Bueno, vamos a repasar en forma rápida, sintetizada la teoría sobre triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos no tienen sus lados, no tienen denominaciones especiales como los triángulos rectángulos. Simplemente vamos a hablar de lados y ángulos. Entonces nosotros vamos a tener los lados sin nombres en particular, lado A, lado B, lado C, y ángulos, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Nosotros vamos a utilizar para este curso preuniversitario solamente dos teoremas. El teorema del seno. El teorema del seno dice lo siguiente: un lado dividido el seno del ángulo que se opone, o sea, el lado A dividido el seno del ángulo A, es igual al lado B dividido el seno del ángulo B. Y es igual al lado C dividido el seno del ángulo C. Normalmente esta es la expresión que vamos a utilizar, pero también se puede utilizar si nosotros invertimos la doble igualdad. Podemos poner seno de A dividido A es igual seno de B dividido B y es igual a seno de C dividido C. Cualquiera de las dos expresiones son válidas. Vamos a utilizar el teorema del coseno y vamos a utilizar el teorema del seno y el teorema del coseno. Fíjense cómo es el teorema del coseno. Muy simple, dice que un lado al cuadrado, por ejemplo el A, es igual a la suma de los otros dos. Ahí empezamos como si fuera Pitágoras, pero después vamos a restar el doble producto de ambos lados por el coseno del ángulo que forman ambos lados, el B con el C, que sería el ángulo A. B cuadrado va a ser A cuadrado más C cuadrado, como si fuera Pitágoras, menos el doble de A por C, por el coseno del ángulo que forma A con C. C cuadrado va a ser A cuadrado más B cuadrado, menos el doble de A por B, por el coseno del ángulo que forma A y B. Esta es la expresión, estas son las expresiones más comunes, pero también hay otras que tienen un pequeño cambio. Fíjense que viene todo igual. En vez de ese menos, vamos a colocar un más. 2 por B por C por el coseno, y en vez de A vamos a poner 180 grados menos A. De forma análoga, B cuadrado va a ser A cuadrado más C cuadrado más 2 por A por C por el coseno de 180 menos B. Y C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado más 2 por A por B por el coseno de 180 menos C. Muy simple. Si tenemos que elegir, elegimos este grupo de fórmulas. ¿Por qué? Porque por ahí el coseno de 180 menos el ángulo nos va a generar quizás algún inconveniente, alguna posibilidad de error, pero con cualquiera de los dos grupos son válidas. A esta fórmula, tanto de triángulo oblicuángulo como de triángulos rectángulos, cuando vimos la definición de seno, coseno, tangente y Pitágoras, le vamos a sumar dos propiedades que tienen los triángulos. Propiedades de ángulos interiores. Estas propiedades son válidas para cualquier tipo de triángulo. La suma de los tres ángulos es 180 grados. Y propiedades de los ángulos exteriores. La propiedad de los ángulos exteriores dice que un ángulo exterior, como por ejemplo ese ángulo alfa,
es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a alfa. Entonces, fíjense, alfa, el adyacente sería C. Los ángulos interiores no adyacentes a alfa serían A más B. Y así podemos calcular un ángulo exterior. Repito, estas propiedades de ángulos interiores y exteriores son válidos para todo tipo de triángulos, rectángulos u oblicuángulos.